justamente va a ser el expositor, lo puede compartir con ustedes y que a futuro podemos dar capacitaciones a nuestros graduados y posiblemente a futuro público abierto. Entonces quiero presentarle a Eli. Eli es profesor de la carrera de Ingeniería de Software, es ingeniero informático y máster en Gerencia de Sistemas con más de 15 años de experiencia profesional. Es docente universitario desde hace más de 5 años aquí en la universidad y es encargado de organizar y coordinar las actividades justamente del SAP Next Chain Chapter de la UDLA. Entonces, Eddie, espero que con su experiencia nos ayude el día de hoy. Eddie, por favor. Gracias, Marquito. Muy bien. Comencemos entonces. No me voy a demorar mucho en esto, pero lo que quiero enfatizar es el trabajo que está haciendo la Universidad de las Américas de la mano con el líder tecnológico, la referencia tecnológica que tenemos a disposición en este momento, que es SAP. SAP pues pone a disposición todo su conocimiento a través de lo que se llaman los capítulos Next Gen a nivel mundial. Y un capítulo Next Gen pues prácticamente se forma con la colaboración de universidades que son consideradas referentes en su país o en su región, pues para formar una alianza que permita formar una unión entre empresas, entre estudiantes, jóvenes emprendedores, personal docente que se dedica a temas de investigación, a temas de innovación en general. Entonces la idea del capítulo pues es reunir todos estos esfuerzos, pues obviamente para trabajar en proyectos siempre con el objetivo de innovación. Entonces es así como el capítulo SAP Next Gen pues conecta, o su objetivo es conectar la industria con los líderes académicos, investigadores, estudiantes, empresas, socios de negocio, para proponer temas de innovación. Y es así pues como en este caso yo quiero presentarles pues una de las herramientas que es un referente para SAP. SAP es tiene a disposición un conglomerado de herramientas tecnológicas que es muy amplio, ¿sí? Es muy extenso el catálogo de herramientas que tenemos a disposición. Y pues lo que estamos viendo en este momento pues trata de ver todo ese abanico tecnológico que tenemos a disposición. Y en la parte central de esta presentación pues tenemos como el corazón a SAP HANA como la base de datos que va a manejar pues todo el conjunto de tecnologías que SAP pone a disposición, así como S4HANA, como la computación, la plataforma de computación en la nube, como podemos aquí también ver otras herramientas como Business Object para todo lo que es análisis de datos. S4HANA entra en la parte de sistemas transaccionales como el ERP, la bandera que tiene SAP como insignia. También tenemos aplicaciones como el Supply Chain Management, todas basadas o todas tomando como pilar pues a SAP HANA, nuestra base de datos. Si bien es cierto pues que hoy en día en el mercado podemos encontrar cualquier cantidad de herramientas orientadas a la gestión de base de datos, pues SAP HANA tiene una característica importante, una característica que es un factor crítico para las demás herramientas, que es
el procesamiento en memoria. SAP HANA, pues su rapidez, la rapidez de procesamiento, se debe a que todo lo hace a través de transacciones directamente realizadas en memoria. Ese es el corazón como tal de la herramienta. De ahí es donde comienza todo. El análisis, que es una de las aristas que vamos a ver el día de hoy, rápidamente pues hace que todo el requerimiento de análisis o los requerimientos de inteligencia de negocios que haya se realicen pues de manera sumamente acelerada, ya que pues todo se realiza en la memoria del hardware sobre la cual está alojada la base de datos. Entonces vemos en este gráfico pues que además de ser una herramienta primordial para la gestión de nuestros datos, tenemos a SAP Lumira, que aparece en la parte superior, pues como nuestra herramienta de análisis. Por eso es que queríamos empezar por ahí, porque Lumira pues me permite tener una visión mucho más cercana a lo que es también la base de datos. Aquí es donde comenzamos pues ya a compartir conceptos generales en SAP. Comenzamos a entender toda la parte de conectividad, de acceso, de seguridad, de lo que implica trabajar con tecnología SAP. Y a continuación de esto, pues una vez teniendo un poco más claro dónde se posiciona SAP, pues lo que hay que agregar es ¿para qué sirve SAP Lumira? ¿Sí? Y en primera instancia, pues ya habíamos mencionado que nos permite la visualización y el análisis de datos, ¿no? Pero para poder realizar esta actividad, pues Lumira necesita un proceso pues para la configuración, para la preparación, para la visualización y para lo que se llama en Lumira, pues la composición de documentos o de historias que contienen pues los dashboards que nos permiten hacer el análisis de datos. Entonces, en este gráfico, pues lo que podemos ver es el procedimiento que nosotros tenemos que hacer para trabajar con Lumira. Primero, en una primera instancia, adquirir los datos que pueden ser, por ejemplo, directamente de HANA, o pueden ser archivos externos, pues tenemos algunos ejemplos para trabajar en eso. Luego viene el proceso puede incluirse el proceso de preparación de datos, es decir, inclusive yo podría comenzar a realizar cálculos adicionales pues en mi dataset inicial. Y pues luego tenemos la parte de definición de visualización. Eso quiere decir que nosotros tenemos a disposición pues, una gran cantidad de opciones de visualización, gráficos, filtros, herramientas de sort para pues comenzar a trabajar con nuestros datos. Y así es como viene ya pues la siguiente parte que es la exploración como tal. Explorar todo el conjunto de datos de los cuales disponemos. Y comenzar a obtener información valiosa, que eso es lo que buscan pues los tomadores de decisión, las personas que se encargan de tomar decisiones, por ejemplo, en una organización.
Y al final, pues podremos, o la herramienta nos permite compartir todo este trabajo de análisis, pues con otras personas, con otros usuarios. Sí, ese es el preámbulo, ese es más o menos lo que debemos conocer de manera preliminar para poder entender lo que vamos a hacer. Entonces, en primera instancia, ya una vez que se tiene un poco más claro por dónde entra Lumira en todo este abanico tecnológico, pues quiero presentarles un primer ejemplo ya de trabajo con la herramienta. La versión de la herramienta que vamos a ver nosotros en este momento es la SAP Lumira Discovery. Estamos en la versión 2.3. Entonces, en el mismo chat, pues al final de esta breve charla, pues compartiré un enlace para que ustedes pues, puedan descargarse la herramienta, pues la puedan probar y explorar. Cuando tenemos instalado la herramienta ya en nuestro computador, en este caso es una herramienta de escritorio, y la ejecutamos, esta es la primera interfaz con la que nos comenzamos a enfrentar. Es como un dashboard, es una especie de dashboard en donde aparecen los proyectos con los cuales se ha trabajado más recientemente. Pero aquí vamos a comenzar con estos ejemplos que tenemos aquí definidos en el dashboard para comenzar a entender qué se puede lograr con Lumira. Voy a abrir el primer ejemplo para comenzar a explorar la herramienta. Ok, este sería un primer caso. Fíjense que lo que pretendemos en este momento es simplemente ver qué podemos hacer con Lumira. Lo que tenemos en este momento es prácticamente un dashboard con diferentes opciones para visualización de información. En este caso se trata de una empresa dedicada al retail que está haciendo un análisis de sus ventas por un periodo de tiempo. Pueden ser años o pueden ser cuartos de año, pueden ser meses, días, etc. Entonces, pues lo primero que tenemos aquí son diferentes gráficos que permiten visualizar los datos, pero lo interesante está en que en el lado izquierdo de la herramienta nosotros podemos ya identificar pues estas dos clasificaciones, las medidas y las dimensiones. Las medidas pues son valores numéricos que me indican a mí el valor de una variable, por ejemplo, cantidad vendida o margen de ganancia o ventas, descuentos, etc. Esas son mis medidas. Y por otro lado, las dimensiones, que es, por decirlo simple, ¿qué es lo que quiero medir? O cómo quiero clasificar la información. Por ejemplo, lo puedo hacer por países o lo puedo hacer por almacenes, por sucursales, organizar la información por fechas. Entonces, estas son las dos clasificaciones de información pues, que tenemos ya disponibles en el lado izquierdo con la herramienta. Luego vamos a entrar en detalle con un ejemplo desde cero de cómo llegar a estos valores. Lo que nos interesa este momento, repito nuevamente, es ver pues cómo está constituida
la herramienta y cómo está organizada la información. En la parte superior tenemos un menú de opciones. Las opciones más utilizadas están en la parte de gráficos, los charts, y en la parte de filtros. Aquí es donde nosotros comenzamos pues a definir nuestros filtros de datos. En la parte inferior pues también podemos ver que no solamente tenemos una pantalla para comenzar a construir todo lo que necesitamos, sino que nosotros incluso podemos construir todas las páginas que nosotros requiramos y pues hacer un análisis completo de información como un reporte gerencial completo. Es todo lo que el gerente podría ver. Los filtros, pues como vemos, son construidos por la propia herramienta y acá tengo yo la opción de previsualización, que básicamente es como el gerente ya comienza a ver los datos, comienza a interactuar con los datos, simplemente aplicando los filtros que hemos definido hace un principio. La información pues, se actualiza automáticamente. Recuerden que pues, una de las opciones de trabajo de Lumira era hacerlo directamente sobre la base transaccional. Por ejemplo, sobre el ERP. Así es que esta información que se puede presentar, pues podría ser tomada directamente de ahí. Otro tipo de filtros, pues podemos definir información por países, ¿sí? O incluso pues por tipos de indumentaria, podríamos decirlo así, ¿no? Yo puedo aplicar cualquiera de los filtros que necesite y la información pues comienza a actualizarse de manera inmediata. Aquí es donde entra, por ejemplo, los beneficios de trabajar sobre HANA. Ya habíamos mencionado pues que la tecnología SAP está fundamentada sobre el trabajo en memoria principal, lo que hace que pues prácticamente ahorremos todo el tiempo que pues se produce en las herramientas tradicionales, que es la lectura y escritura desde el disco duro, desde la base que está almacenada en el disco duro, ¿sí? Entonces toda esta información pues, usando tecnología SAP viene o puede tratarse desde la memoria de nuestro servidor. Entonces, en primera instancia, pues tenemos estos filtros. Ya hemos visto uno de los primeros ejemplos que se puede realizar con Lumira. De aquí podemos sacar como conclusión, pues que tenemos dos perspectivas. La perspectiva de diseño y la perspectiva de visualización de datos. Eso también es importante mencionar. Vamos al siguiente ejemplo, pues nos muestra otra forma de visualización de datos. Tenemos que se cargue la infografía como tal. Pues nosotros podemos comenzar a presentar nuestros datos de la forma como necesitemos, como el negocio nos lo exija. Inclusive aquí el ejemplo pues muestra que se puede hacer una especie de infografía, ¿no? Pues incluyendo todos estos resúmenes de datos. Cantidades finales, sumatorias, gráficos, combinados con títulos, con texto explicando
la data como tal. ¿Sí? Es otro de los ejemplos interesantes que tenemos aquí. Luego tenemos otra forma de visualización. ¿Sí? A través de esta especie de dashboard, ¿sí? Que resume pues de manera clara la información de nuestro dataset. Recuerden que estamos hablando pues de la misma compañía de retail, de sus mismos datos, pero son diferentes formas de presentar la información que estamos viendo en estos ejercicios. Entonces, ahora sí tenemos una mejor definición de lo que podemos hacer con Lumira. Ahora, a continuación, pues vamos a hacer un ejercicio de cómo empezar desde cero a utilizar la herramienta, ¿sí? Que eso es lo que nos interesa en este momento. Voy a cerrar este ejemplo nada más y vuelvo a mi página principal. Entonces, para comenzar a trabajar con la herramienta, pues debemos fijarnos en primer lugar sobre nuestra fuente de datos. ¿De dónde vamos a obtener la información que vamos a analizar? Hay varias opciones. Ya habíamos mencionado el tema de HANA. ¿Sí? Nosotros podemos trabajar con la data, pues trayéndola directamente desde HANA. O otra de las opciones tecnológicas que nos ofrece SAP para esto del análisis de datos es el Business Warehouse. Lumira es solamente una parte de todo este andamiaje que tenemos a disposición con SAP. ¿Sí? Otro de los pilares en su tecnología es el Business Warehouse, que nos permite pues ya trabajar con prácticamente una arquitectura para análisis y predicción de datos. ¿Sí? Eso ya es otra plataforma, digámoslo así, diferente de HANA. Y también tenemos pues la captura de datos desde fuentes externas, que puede ser un archivo plano tranquilamente, o puede ser un archivo en Excel, o puede ser una consulta de datos hacia otra base de datos. Realmente tenemos pues cualquier manera de comenzar a incluir los datos que nosotros vamos a usar con Lumira. En esta primera instancia, en este ejercicio, pues voy a hacer, me voy a conectar directamente a una base HANA. Entonces simplemente yo le digo importar datos de mi plataforma HANA. Aquí necesito algunos datos adicionales de conexión, sobre todo. Ese es otro de los aspectos relevantes de SAP, ¿no? Tiene muy bien configurado su esquema de seguridad, pues hay que seguir todo un proceso, digámoslo así, de validación para poder obtener las credenciales de acceso a los servidores que vamos a utilizar. Una de ellas es, por ejemplo, los números de instancia, el servidor, que el servidor esté debidamente publicado a través de un nombre de dominio. Y en este caso, pues vamos a usar el típico mecanismo de usuario y contraseña para ingresar. Entonces, en este servidor, nosotros tenemos un dataset de prueba, que ya lo tenemos listo, pues para comenzar a hacer un ejemplo de análisis. Vamos a ingresar
y le decimos Connect. Listo. Recuerden, este momento estamos realizando nuestro trabajo con HANA. Y HANA, pues, me permite comenzar a crear, almacenar infinidad de recursos, aparte de las tablas físicas, pues, donde almacenamos nuestros datos, ¿no es cierto? También tenemos las vistas, también podemos crear nuestros cubos de información, es decir, también podemos usar HANA como una plataforma inicial de análisis de datos, ¿sí? Y aquí tenemos algunos cubos ya previamente preparados. Quisiera por favor que me confirmen este momento, por favor, si me pueden escuchar sin problema. Sí, sí se puede. Ok, gracias. A ver. Entonces, pues, vamos a utilizar uno de los cubos de datos que nosotros tenemos aquí para comenzar nuestro análisis. Vamos a escoger este que dice GBI Demo Sales. El ejemplo sobre el cual vamos a trabajar este momento habla sobre una multinacional, una manufacturera de bicicletas. Obviamente esta multinacional tiene varias entidades, varias empresas que ejercen el tema de distribución a nivel mundial. Y vamos a comenzar a tratar de analizar entonces esa información. Terminamos el proceso de conexión con los datos. Y listo. Ese es nuestro espacio de trabajo inicial. Aquí es donde vamos a comenzar a configurar, pues, o a crear las diferentes visualizaciones de datos que nosotros necesitamos. En primera instancia, quiero o se me ha pedido, por ejemplo, desde la gerencia, visualizar los ingresos por distribuidor a través de un gráfico de tipo pie. Vamos acá entonces, vamos a la parte central donde tenemos el espacio de trabajo y aquí es donde comenzamos a crearnos nuestros diferentes mapas o visualizaciones. Y aquí simplemente con un clic nosotros podemos cambiar el tipo de datos o podemos ver pues, la cantidad de visualizaciones que nosotros tenemos a disposición. Estas serían las más básicas, pero obviamente pues tenemos a disposición pues cualquier cantidad de opciones, ¿sí? Vamos a la opción que nos interesa en este momento, que es el tipo de gráfico pipe. Ahora el requerimiento me decía, a ver, hagamos un análisis de ingresos por distribuidor. Bueno, aquí en la data se menciona el distribuidor como cliente, ¿no? Es como un cliente más de esta multinacional. Para poder tener acceso a los filtros o dónde comenzar a ingresar datos para este gráfico, pues simplemente voy a maximizarlo. Y aquí tenemos ya pues los primeros
parámetros a definir. Sobre todo lo que tiene que ver con size, que es realmente lo que yo quiero medir en este momento. Entonces, ¿qué quiero medir? Quiero medir los ingresos. Recuerden, aquí nosotros tenemos agrupada la información por medidas y dimensiones. Entonces, yo quiero medir los ingresos. Simplemente lo que hago es arrastrar la medida que quiero utilizar. En este caso ya la tengo posicionada en size. Y luego el otro parámetro que es, quiero visualizar los clientes, los ingresos por cliente. Entonces aquí pues voy a seleccionar el nombre del cliente y tenemos ya un primer vistazo de los ingresos por cliente en este caso. Recuerden, toda esta información es consolidada de varios años. ¿Sí? Estamos trabajando o obtuvimos estos datos pues del sistema transaccional que había atrás. Un sistema que involucra S/4HANA y obviamente como base de datos a HANA como tal. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Este fue un primer vistazo a todos los clientes. Vemos que hay una buena cantidad de clientes para analizar, pero yo quiero concentrarme solamente en los 5 mejores. ¿Sí? El gerente de mi organización me ha pedido que solamente analicemos los datos de los 5 mejores. Entonces, dentro de este conjunto de herramientas que tenemos aquí en el lado derecho de la pantalla, pues tenemos la opción que dice Rank o Ranking. Aquí es donde entonces yo puedo establecer un ranking de los 5 mejores clientes. Especifico la cantidad que quiero visualizar y de qué elemento, de clientes. ¿Sí? Y vemos cómo pues la herramienta se actualiza de manera inmediata. Tengo mis primeros o mis clientes top 5. Bavaria con el 27%, Beantown con el 21.3%, Silicon Valley con 20.3%, Capital con 16% y Ridley Land con 15.4%. Lo que quiero enfatizar aquí en este primer ejercicio es la facilidad de uso de la herramienta. No es que no es como un proyecto típico de BI, donde tenemos que construirnos prácticamente todo desde cero y comenzar a utilizar herramientas pues con un gran nivel de complejidad. Aquí simplemente selecciono los datos que quiero analizar y los voy organizando en mi espacio de trabajo. Ahora podría hacer lo siguiente. Hablamos de clientes a nivel mundial. Este es el ranking de clientes a nivel mundial. Pero yo quisiera hacer el análisis de un país específico. ¿Sí? De clientes que estén en un país específico. Y aquí es donde comienzo a utilizar el tema de los filtros. Como vemos, aquí tenemos a disposición las dimensiones y las medidas. Yo, si es que quiero hacer un filtro por país, pues simplemente selecciono el elemento y aquí puedo escoger el país. En este caso, la data contiene información de 2 países, ¿no? De Alemania y de Estados Unidos.
Decimos OK. ¿Sí? Y vemos cómo nuestros clientes distribuidores pues han cambiado. Y hablamos de otros nombres, Big Apple, Rocky Mountain, Motown, etc. ¿Sí? Este es el top 5 de clientes que están en Estados Unidos. Ahora incluso yo podría solicitar algo adicional. Quiero hacer esto pues, por año. No hay problema, nos vamos acá a filtros y buscamos la opción, la dimensión año. Aquí puedo escoger los años que necesite para analizar y decimos OK. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos el top 5 de clientes que están ubicados en Estados Unidos y con datos correspondientes al 2011. Entonces, fíjense la facilidad de uso de la herramienta como tal. A eso es a lo que un poco está orientado esta breve charla, ¿no? A ofrecer este tipo de herramientas que ahora la universidad pues las pone a disposición de los estudiantes. Herramientas con tecnología SAP, líder a nivel mundial, uno de los líderes tecnológicos a nivel mundial. Y vemos que comenzar a utilizar estas herramientas pues no implica un alto grado de complejidad como ustedes lo pueden observar. Simplemente comenzar a entender qué hay atrás de la herramienta, cuáles son los conceptos que están atrás de la herramienta y comenzar pues a hacer nuestros primeros ejercicios. SAP Lumira realmente es una herramienta muy intuitiva. Ahora, otra de las opciones que nosotros podemos tener aquí es el tema de actualizar los gráficos o cambiar los gráficos. Es decir, digamos que ya no quiero tener esto en forma de pie. Pues quiero tenerlos en forma de barra. No hay problema, simplemente selecciono el tipo de gráfico que me interesa analizar este momento y listo. Ahora aquí siempre que cambiamos de gráfico pues hay que tomar en cuenta las coordenadas, ¿no?, con las que voy a trabajar. En este caso, a ver, quiero medir los ingresos por cliente. Entonces aquí me hace falta la especificación del eje Y. Entonces pongamos aquí, quiero hacer un análisis pues por cliente. ¿Sí? Y recuerden que estamos con los filtros que habíamos definido antes, ¿no es cierto? Dentro de Estados Unidos, para el 2000, para un año específico, y con un ranking de distribuidores. ¿Cuánto tiempo me ha tomado hacer este ejercicio como tal? Pues, minutos. ¿Sí? Minutos. Esta es una de las principales cualidades de la herramienta. Fácil de utilizar, una herramienta intuitiva y con un bajo grado de complejidad para iniciar. Este tipo de herramientas son las que necesitan nuestros gerentes, las personas que se encargan de tomar decisiones como tal. Hemos visto, pues, de manera breve, cómo comenzar a trabajar con Lumira y con la base de datos transaccional que está en HANA. Ahora, pues, podemos hacer otra prueba sencilla de cómo trabajar con Lumira
y con una fuente de datos externa, es decir, nosotros inclusive podríamos trabajar con archivos en Excel como tal. Voy a hacer un ejercicio rápidamente. Pues aquí he tratado de conseguirme un dataset, pues de lo que está de moda, ¿no es cierto? Todo el mundo siempre está pendiente de la información del famoso COVID. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que quiero es comenzar a definir el dataset para poder trabajar con Lumira. Entonces, pues, los datasets que hay disponibles en Internet tienen cualquier cantidad de información, entre ellas diferentes tipos de columna. Aquí podemos ver que no todas las columnas son indispensables para nuestro análisis, ¿sí? Entonces, las columnas que no las consideramos indispensables, pues simplemente las vamos quitando, ¿no? Esta es la parte inicial de definición de adquisición de datos. Entonces aquí simplemente pues puedo ir quitando lo que está de más. Me interesa, por ejemplo, ver este momento, trabajar con la cantidad de contagiados, por decirlo así. Entonces me voy quedando simplemente con lo esencial. Aquí también tenemos algo que se llama los casos confirmados y las muertes, en este caso. Tenemos los países, aquí pues se habla de Latinoamérica, de Sudamérica específicamente, y aquí es donde vamos a comenzar a hacer nuestro análisis. Listo. Una vez que hemos seleccionado las columnas con las que quiero trabajar, le decimos visualizar. ¿Sí? Recuerden, este es nuestro espacio de trabajo inicial. Siempre que comencemos un nuevo documento de análisis, pues nos vamos a enfrentar a esta pantalla. Ahora, ¿qué se me ocurriría medir en primera instancia? Por ejemplo, el número de casos. ¿Sí? Digamos que yo tengo esto. Y aquí, en el eje de las Y, quiero representar el número de casos. A ver. Vamos a empezar. Pues sí, este mismo tipo de gráficos es el que quiero utilizar. ¿No? Un gráfico de barras. Y aquí puedo hacer una primera definición. X. Aquí está. ¿Sí? Aquí hay la primera diferencia entre casos confirmados y casos con muerte. Aquí podemos ver ya en el eje de las Y, pues los casos por miles. ¿Sí? Y yo podría hacer una siguiente definición, pues por país. ¿Sí? Rápidamente, ¿el proceso en qué consistió? Pues ubicar la data que quiero analizar,
importarla en la herramienta SAP Lumira y comenzar a navegar por las diferentes medidas y dimensiones que tengo a disposición. Ahora, ¿qué más podría hacer? Podría ser un ordenamiento hagamos un número de forma descendente. ¿Qué me dice el gráfico a primeras vistas? Pues Brasil es el país con más casos confirmados y con más muertes que tenemos en este momento a nivel de Sudamérica. ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado en hacer nuestro propio gráfico, nuestro propio análisis? Pues minutos, ¿sí? Minutos prácticamente. No necesitamos de mayor complejidad en este sentido. Ahora, simplemente pues para finalizar esta demostración, pues otro de las ventajas de Lumira pues también está en el tipo de gráficos que yo puedo usar para construir mis dashboards. Aquí pues yo puedo especificar incluso un mapa para comenzar a ubicar mi información. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo crearme lo que se llama una referenciación por nombre. Quiero trabajar por nombre de país. ¿Sí? Así es como va a comenzarse a clasificar mi información. Recuerden que esto está obtenido directamente de la data. Teníamos una columna de país, pero como lo estamos enlazando ya a un mapa, a un elemento de georreferenciación, pues estas son las recomendaciones que me brinda. ¿Sí? Todo coincide al 100%. Y ahora sí, pues podría utilizar mis dimensiones para el análisis. Entonces podríamos simplemente comenzar con un análisis de casos por país. Esta puede ser una primera forma de visualización. ¿Sí? Podemos tener más, el típico diagrama de círculos, ¿no? Para poder interactuar. Tenemos un análisis por país, por número de casos, e incluso podríamos hacer un análisis por tipo. ¿Qué me dice el gráfico? Pues el círculo más grande, que está en color azul, son los casos confirmados, y el color verde pues me indica de todos esos casos el número de fallecidos. En conclusión, entonces, pues SAP Lumira es una excelente herramienta para visualización y para análisis de datos. ¿Cuál es el proceso a seguir para poder utilizar esta excelente herramienta? Contar con los datos, ¿sí? O sea, previamente tener nuestro dataset. Incluir esos datos dentro de la herramienta, lo que nosotros llamamos un documento de análisis, nuestro primer documento de análisis. Y comenzar a
pues manipular las diferentes medidas y dimensiones que la herramienta pues va identificando de manera automática. Tenemos cualquier cantidad de herramientas para poder navegar por los datos, filtros, ordenamiento, diferentes tipos de gráficos, inclusive mapas. Y esto lo podemos hacer prácticamente en minutos. ¿Sí? Esta es, entonces, pues, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta breve charla. Todo lo que se puede hacer con una herramienta de clase mundial como es SAP Lumira. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta acerca de, o sea, ¿qué se diferencia SAP Lumira del Power BI? O sea, si es más fácil o si tiene más herramientas o cuál sería la diferencia. Con Power BI me dices, Sí, con Power BI. a ver, es interesante la comparación entre ambas herramientas. Yo creería que pues el funcionamiento es muy similar. Pero, pero ahí viene la diferencia. Lumira, pues es una herramienta que está incluida o que viene como parte de un conjunto de tecnologías, como lo había mencionado al inicio, como lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Y como parte de esas tecnologías, el diferenciador es este, SAP HANA. ¿Sí? Entonces, es una compatibilidad prácticamente completa entre HANA y Lumira, pues para el trabajo con todo lo que es datos. Pero la ventaja de HANA es que pues, nos permite hacer un análisis beneficiado por el trabajo en memoria que tiene esta plataforma. Pues cuando usamos Power BI, generalmente se lo asocia con una base SQL Server, por decir algo, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero ahí está la diferencia. ¿Sí? No todos los gestores de base de datos están preparados para su trabajo in memory. ¿Sí? Y aquí es como comienza a conjuntarse la tecnología de SAP en sus diferentes entornos, desde la base de datos hasta la plataforma de BI, porque SAP también tiene su propia plataforma de BI, ¿no? Que se llama el Business Warehouse, que tiene todavía muchísimas más funcionalidades que ofrecer. Lo único que hemos tratado de concentrarnos en este momento es en el análisis y visualización de datos, ¿sí? Pero, por ejemplo, una diferencia puede ser, desconozco si se puede hacer con Power BI el tema de predicción, ¿sí? Pero inclusive hay otra herramienta también de SAP que se llama Predictive Analysis, que es enfocada a ese otro tipo de trabajo, que es ya hacer predicción, hacer un forecast de lo que queremos conocer de nuestros datos. Sí, pero dependerá mucho del entorno en el que estés trabajando, ¿no? Un entorno eh, Power BI o Microsoft, o un entorno SAP. No sé si tienen otra consulta.
Ya para ir terminando, pues el llamado a que los estudiantes, las personas que están relacionadas con la universidad, se beneficien o se comiencen a beneficiar de este tipo de conocimiento. La universidad ha hecho un esfuerzo muy grande pues para poner a disposición de los estudiantes todo este conjunto de herramientas, SAP sobre todo. El capítulo en sus primeras actividades se ha concentrado en la preparación del personal docente, es decir, los profesores ya tienen un conocimiento de un conjunto de herramientas con tecnología SAP. Inclusive ya se están impartiendo en diferentes materias y en diferentes carreras, pues este tipo de herramientas SAP. Así es que el beneficio es para el estudiante. La universidad ha hecho un gran esfuerzo pues para que ustedes puedan contar con el conocimiento de estas herramientas que obviamente están consideradas como líderes a nivel mundial. Muy bien. No sé si existe alguna pregunta antes de finalizar. Si no, pues para mí ha sido un gusto poder realizar esta breve charla. Voy a enviarles a través de este chat pues un enlace con el que ustedes pueden descargarse esta herramienta y comenzar a probarla pues a su manera. ¿Sí? Eso sería todo de mi parte y estoy muy agradecido de su presencia. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.